but indications are that it will be moderate to strong. A few models expect a super El Nino, like what occurred in 1997-98 and 2015-2016, and which were associated with record annual temperatures. This means that while there is a high likelihood that 2023 and 2024 will set annual temperature records and possibly exceed 1.5 C for 1 year or more. While we need to keep measuring for several more years before we know that we've exceeded the 1.5 C global warming threshold. That's because of how averaging works, and considering a 10-year average, and that we are currently at 1.2 C, it will take exceeding 1.5 Celsius for multiple years before we can confirm that we've crossed this global warming threshold. Concerning impacts, so far I've only spoken about global average annual temperatures and decadal global averages for climate. But no one lives at the global average. Regions like the Arctic are experiencing much faster rates of warming, as much as 4 times faster than the global average. Other regions are experiencing more frequent and extreme climate and weather events, such as the extreme heat wave in Mexico and the southern United States in July. Climate attribution is a field that has matured over the past 10 years and can now tell us how much more likely an extreme event is under the influence of human-caused global warming. A climate attribution study published in late July found that a US-Mexico heat wave similar to the one in July is currently expected to occur approximately once every 15 years. However, this is with the current global warming due to human activity of 1.2 C. Without human-induced warming, quote, the maximum heat, like in July 2023, would have been virtually impossible to occur in the US-Mexico region if humans had not warmed the planet by burning fossil fuels, end quote. Similarly, a recent study by Rivera, Arias, and others found that the 2022 early summer heat wave in southern South America was 60 times more likely due to global warming. Climate science also shows that precipitation and drought patterns have changed due to climate emissions from burning fossil fuels and emissions of other climate pollutants. These changes can be meteorological, that is determined by precipitation, hydrological, that is based on stream flow and soil moisture, agricultural, in the case not enough water to support crops, and or ecological, as in a lack of water that impairs ecosystem function. These different types of drought interact with each other and climate change, which can lead to an increase in soil moisture deficits and worsen water availability concerns. Elevated atmospheric evaporative demand is critically important because even without changes in precipitation, these higher temperatures alone can change how quickly plants and ecosystems lose water to the atmosphere, which reduces water availability and augments water stress. Linking these impacts to climate emissions is a growing field. For example, a recent study by the Science Hub for Climate Litigation at the Union for Concerned Scientists quantified how emissions from the largest fossil fuel producers and cement manufacturers increased the vapor pressure deficit in the western United States, leading to a significant increase in the area of forests burned in the region. As I mentioned, we are now entering an El Nino phase, which is an important driver of precipitation cycles and, as a result, drought. New research suggests that ENSO variability has increased due to rising atmospheric greenhouse gas concentrations, translating into more frequent and strong El Nino and La Nina events, and highlights how additional warming will likely further exaggerate swings within El Nino cycles. In closing, we know that with every fraction of a degree of warming, climate impacts will become more severe.
We also can use climate models to project how a warmer world will disproportionately impact specific geographies and populations. A recent study by Tim Lenton from the University of Exeter and colleagues finds that warming has already pushed about 9% of humanity, that's over 600 million people, outside of the climate niche in which human civilization has thrived for the past 6,000 years. In a 1.5°C warmer world, unprecedented heat will push the La Guajira region out of the human climate niche. This region is already at the extreme edge. It is a matter of regional adaptation experts to assess how far adaptation measures can go. But I do know that limits to adaptation exist, and that slowing the rate of warming and impacts through fast mitigation can contribute to buying time for building resilience. We have to run and win 3 races simultaneously to be able to slow the rate of warming and stabilize the climate before more of humanity is threatened by unprecedented heat. The first race we have to win is the sprint to 2030 by rapidly reducing methane and other short-lived superclimate pollutants while protecting forests and other carbon sinks. The second race we have to run is simultaneously the marathon to phase out fossil fuels. At the same time, we have to build the ultra-marathon capacity to restore our atmosphere and oceans. Thank you very much for your time. A continuación, Ghislaine Echeverry Prieto, representante del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Tiene 15 minutos para su intervención. ¿Este no? ¿O también no? La presentación. Bueno, voy a iniciar. Estaba esperando. ¿Ahora sí? Vale, gracias. No sé si estamos esperando que... Ok, ya está. Buenas tardes, magistradas, magistrados. Buenas tardes a toda la audiencia. Como lo comentó la magistrada Natalia, este eje temático está relacionado con cambio climático y sus impactos, y yo me voy a permitir dar una claridad para la audiencia, que es la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. No sé si esto se pasa de acá o de dónde. Perdón, me está sumando el tiempo, pero voy a iniciar. Una diferencia muy importante, porque las preguntas de la Corte están relacionadas principalmente con esa capacidad de predicción, con la antelación que se pueden tener de estos fenómenos y, por supuesto, con la confiabilidad de esas predicciones. Entonces, es importante decir que, no se ve bien, pero les voy a contar. Y como lo decían los ponentes que me antecedieron, hay una diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. El cambio climático ocurre en una escala de tiempo o se monitorea en una escala de tiempo mucho mayor. Cuando se habla de clima se hace referencia a las condiciones atmosféricas sobre un lugar en particular, y cuando hablamos de ese cambio climático se refiere a que esas condiciones en ese lugar se han alterado, pero tenemos que verlo en una ventana de tiempo de al menos 30 años. Cuando hablamos de variabilidad climática son escalas de tiempo mucho más cortas, y allí es donde aparece el fenómeno del Niño, que es un fenómeno de variabilidad climática recurrente que puede oscilar o puede aparecer entre cada 2 o 7 años. Sin embargo, no tenemos una exactitud de qué años va a aparecer específicamente ese fenómeno del Niño, sino que tenemos que esperar a que las condiciones del fenómeno se configuren para hablar de su ocurrencia, y de esa capacidad de predictividad les voy a hablar
Ahora, también dentro de esa variabilidad climática, y no menos importante, se encuentra la oscilación-migración de la zona de confluencia intertropical, que es el gráfico de la derecha y que es la que nos marca las temporadas de lluvias y de menos lluvias en el país, que también son temporadas cíclicas que las estamos viviendo cada año. Siguiente, por favor. Dicho esto, el primer enunciado de la primera pregunta se refiere, la siguiente, por favor, ya, a una cita textual de un comunicado de la OMM, y me voy a permitir leerlo. Dice: hay un 98% de probabilidad de que al menos uno de los próximos 5 años, la anterior, por favor, sea uno de los años más calientes registrados. Esto es una cita textual de un comunicado de la OMM que fue publicado el 17 de mayo de este año y que surge del Boletín sobre el Clima Mundial Anual y Decenal. También me permito decir que la OMM, mencionada también por los ponentes anteriores, es la Organización Meteorológica Mundial y es el portavoz de las Naciones Unidas para todos los temas de tiempo, clima y vida. Estas predicciones de la OMM cuentan al menos con 145 elementos aportados por 11 instituciones a nivel global, y dentro de la comunidad científica internacional cuentan con un alto reconocimiento y confiabilidad. En esa línea, lo que ha anunciado la OMM está relacionado con cambio climático, y lo que ha dicho es que es probable que superemos ese umbral de 1.5 grados centígrados. Lo que estamos viviendo hoy, en este año, en el mundo, ya tenemos evidencia de ese calentamiento. En la diapositiva presentaba varios ejemplos que se han comunicado por diferentes portavoces como el IPCC, la OMM, la ONU, la OMM y otros agencias internacionales, que dan cuenta de que estos hechos del calentamiento global ya son tangibles y están ocurriendo en este momento en el mundo. También sabemos que julio es el mes más caliente registrado en la historia preindustrial. Bien lo decía antes el señor presidente y otros ponentes, estamos registrando temperaturas que no se han registrado en muchísimo tiempo, al menos desde la era preindustrial. Las gráficas internacionales confirman esto, y también nuestro seguimiento desde el IDEAN, que es la gráfica de la derecha, donde estamos mostrando los históricos de registro de temperatura media diaria para el país. Ese color rojo es los registros para este año 2023, y también nos está mostrando un año bastante atípico por fuera de los promedios históricos de temperatura, lo que también nos está confirmando que en nuestro país se están viviendo esos efectos del cambio climático. Es importante también anotar que hasta 2015 los comunicados de la OMM daban una probabilidad casi nula de un aumento de temperatura global por encima del 1.5, y que hasta 2021 seguían apuntando que la probabilidad no era mayor del 10%, y este año esa probabilidad es de un 98%. Enfocándonos, siguiente por favor, ya en el fenómeno del Niño, también es importante decir que el fenómeno del Niño es el calentamiento del Pacífico. La siguiente por favor. Es el calentamiento del Océano Pacífico, y ese calentamiento tiene unos efectos diferenciales en el globo. Para el caso de Colombia, el fenómeno del Niño tiene unos impactos sobre la precipitación, la disminución de precipitaciones en todo el territorio nacional, hay que decirlo, pero este año también está ocurriendo algo sin precedentes, y es que cuando se calienta el Océano Pacífico, por compensación térmica suele enfriarse el Océano Atlántico. Este año y en este momento tenemos ambos océanos calientes, lo que hace que este año no tenga un análogo cercano al que nos podamos referir frente a lo que pueda pasar. El escenario que tenemos hoy en día frente a los sucesos que puedan ocurrir más adelante es de gran incertidumbre, porque estos fenómenos se están configurando bajo un marco climático bastante inusual. Siguiente, por favor. En relación a la capacidad, predicción, siguiente, y antelación de fenómenos de variabilidad climática como el Niño, los modelos mostraban, los modelos el año pasado nos mostraban, y hasta marzo de este año nos mostraban que estábamos
pasando de una niña a un periodo neutro. Solamente hasta abril de este año empezó a aumentar la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, teniendo en cuenta que en abril, debido a la primavera, tenemos una barrera de predictibilidad, es decir, la certidumbre o la incertidumbre de esas predicciones es alta y que ya se empieza a mejorar a partir de junio. Y efectivamente, el 8 de junio, la NOAA, que es la Administración Nacional de Océano y Atmósfera de Estados Unidos, y es el instituto con mayores capacidades en el continente americano y el que da el portavoz y hace seguimiento al fenómeno del Niño, anunció que efectivamente las condiciones del Niño se encontraban presentes en el globo. El IDEAN efectivamente sacó un comunicado en esa fecha comunicando esta condición de que el Niño, las condiciones ya se encontraban presentes. Repito, esto fue el 8 de junio de este año. El 24 de junio emitimos un comunicado donde hablábamos sobre la intensidad y las probabilidades de intensidad de este fenómeno, que para ese momento se encontraban en un 84% para un fenómeno moderado que se podía extender entre enero y marzo o hasta enero y marzo de 2024. Sin embargo, en la fecha, más allá de esas probabilidades, no tenemos una certeza o una exactitud, no podemos decir hoy en día va a durar exactamente hasta enero o febrero o marzo, porque, insisto, estamos en un escenario de alta incertidumbre climática. Sabemos que ya se está configurando el fenómeno, que el océano ya se encuentra caliente, que vamos a sentir sus efectos, pero no sabemos qué puede ocurrir y esto puede generar diferentes escenarios a los que me referiré más adelante. En general, la habilidad general para la predictibilidad de modelos a nivel global es la gráfica que presento en el lado derecho y tiene que ver con una predictibilidad a corto plazo. Los modelos climáticos tienen una alta capacidad de predictibilidad y alta certidumbre durante los primeros 3 meses. Ese nivel de certidumbre va bajando a medida que nos vamos a un horizonte de tiempo más largo y en el 6º mes ya estamos solamente con un 25% de confiabilidad. Es decir, aunque podamos predecir lo que ocurre dentro de 6 meses, el nivel de confianza para ese 6º mes es bajo. En cuanto a la capacidad del IDEAN, el porcentaje de aciertos en modelos de predicción climática varía también o tiene un rango de variabilidad en todo el país y para la región Caribe está en el 70% confirmado por haciendo la comparación con los datos medidos en campo. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a concluir que vamos conociendo lo que va a ocurrir exactamente a medida que nos acercamos a la ocurrencia del fenómeno. Es importante también decir que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales es la entidad encargada de hacer el monitoreo ambiental en todo el territorio nacional y somos quienes generamos la información oficial en cuanto a la base ambiental del país. En esta línea, para la pregunta que refería a si estos eventos climáticos pueden ser mayor en La Guajira que en otras regiones del país, desde el IDEAN consideramos, o desde nuestra información y nuestros soportes técnicos y científicos, se corrobora que efectivamente La Guajira tiene unas condiciones diferenciales del resto del país. Por un lado, es el departamento con menores precipitaciones en todo el país, en un estado promedio. También tiene las zonas más deficitarias del país en términos hídricos y tiene una baja regulación hídrica, es decir, una baja capacidad para mantener y regular el régimen de caudales. Esas condiciones hacen que sea diferencial, pero además nos estamos enfrentando a unos hechos climáticos inusitados que configuran una situación ambiental altamente complejas, sin precedentes, que no solamente pueden agravar estas condiciones de por sí estructurales en La Guajira, sino que además pueden llevar a puntos de inflexión y de no retorno en el territorio. Siguiente, por favor. Gracias. En esta línea y teniendo en cuenta que el impacto principal del Niño es la disminución de precipitaciones, el seguimiento climático, la predicción climática, realizada desde el IDEAN nos muestra que en el horizonte de tiempo
Desde julio hasta diciembre vamos a tener anomalías en la precipitación. Eso significa que en el territorio de La Guajira va a ocurrir reducción de la precipitación de manera significativa, y que en el mes de diciembre, que es cuando se esperaría la consolidación del fenómeno del Niño, puede reducirse hasta en un 90% en un territorio que ya de por sí presenta las menores precipitaciones en el país. Siguiente, por favor. Punto importante y que se relaciona con la pregunta de que si se puede esperar un agravamiento inusitado, sumado a las razones anteriores, también es importante señalar que la temporada de menos lluvia en la región Caribe está para diciembre y marzo, la temporada de menos lluvia habitual de cada año, pero justamente para ese periodo se espera la consolidación del fenómeno del Niño, es decir, que vamos a tener la temporada de seca y un fenómeno del Niño al mismo tiempo en la zona Caribe, lo que puede agravar de por sí la situación de sequía que se presenta usualmente en esta época, y sumado a un año sin análogo y sin precedentes en la escala climática. Están confluyendo varios fenómenos, esa misma por favor, que pueden tener diferentes efectos, y bajo el que podemos tener diferentes escenarios. Un escenario puede ser el alargamiento de la sequía si el Niño se extiende, y si también tenemos ese año más caliente del que menciona la OMM, podemos tener no un periodo normal de sequía, sino un periodo alargado de sequía y una mayor intensidad del fenómeno, como también han mencionado los ponentes anteriores. Todo esto lleva a un agravamiento de las condiciones estructurales del departamento. Respecto, la siguiente, ahora sí, por favor. Sin embargo, también hay otras características del departamento que son importantes mencionar. Esto era una animación, bueno, les voy a contar. Desde el IDEAN hacemos el seguimiento climatológico, pero también el seguimiento hidrológico, y damos cuenta del estado del agua, tanto la oferta, demanda, como la calidad del agua en todo el país. En ese sentido, tenemos varios índices que nos permiten conocer el estado de esa oferta hídrica. Uno de ellos es el índice de vulnerabilidad hídrica, el índice de alteración potencial de la calidad de agua y el índice de uso de agua. Todos ellos en categoría crítica y muy crítica en este momento para La Guajira. Un estado de sequía alargado, agravado e intensificado ya llevaría a estos índices a unas categorías muy por encima de lo que hoy tenemos en el cuadro, que desafortunadamente no se ve muy bien, pero en este cuadro de colores lo que estamos mostrando es del IDEAN. Hacemos el Estudio Nacional del Agua cada 4 años, donde damos cuenta del estado del agua en el país, y ese cuadro nos está mostrando que en el 2000, pasamos de un índice del uso de agua que estaba bajo, alto a moderado, y en nuestro último Estudio Nacional del Agua, lanzado en marzo de este año, ya mostraba un índice del uso de agua para La Guajira muy crítico, y esto en temporadas normales. Una sequía exacerba todos estos efectos y por supuesto genera unas presiones sobre el agua. La siguiente, por favor. ¿Se acaba el tiempo? Ok, entonces voy a cerrar con la última, por favor. Solo quedaba una diapositiva relacionada con los impactos y los escenarios, que también están desde la tercera comunicación del IDEAN, donde son proyecciones, donde eventualmente si llegamos a este escenario, ¿qué puede pasar? Y obviamente los impactos están sobre el agua, pero también sobre la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la infraestructura. Finalmente, lo que concluimos desde el IDEAN es que se espera un fenómeno del Niño que se va a presentar en el marco de las mayores temperaturas globales, consolidándose en la temporada seca del departamento, generando un escenario climático sin precedentes también en el departamento. Lo que tenemos hoy en día es que la anticipación de esos eventos meteorológicos está a una escala muy corta, donde podemos decir con exactitud qué va a pasar. Y La Guajira es un departamento que tiene unas condiciones diferenciales en temas hidrometeorológicos de todo el país. La verdad es que estamos en un escenario de alta incertidumbre, donde la única certeza que tenemos es que las condiciones climáticas se van a agravar en los próximos meses y años. Gracias.
Muchas gracias. Agradecemos que nos manden el informe también. Gracias. Gracias. A continuación, intervendrá Paola Andrea Arias, profesora de la Universidad de Antioquia. Tiene el uso de la palabra por 15 minutos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio, a las magistradas y magistrados de la Corte Constitucional, muchas gracias por considerar a la Academia Colombiana en estas discusiones tan relevantes para nuestro país. Yo soy Paola Andrea Arias, soy profesora titular de la Universidad de Antioquia en Medellín y además soy una de las autoras del 6º reporte de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático. Entonces, el día de hoy quiero compartirles un poco acerca de la evidencia científica que se elabora en este informe y además de otro tipo de evidencia científica. Entonces, desde ese punto de vista, si porfa ponemos las diapositivas. Bueno, lo que quiero contarles un poco es acerca de la evidencia que trae el panel intergubernamental sobre cambio climático. Sabemos que el cambio climático está afectando todas las regiones del planeta, pero las está afectando de manera diferencial. En particular para nuestra región es muy claro que los extremos de calor se están intensificando y es claro que esto se debe a la actividad humana. Entonces, desde ese punto de vista, esa evidencia nos muestra una mayor ocurrencia de extremos cálidos y unos aumentos también de las temperaturas máximas en la región. Sí, perdón, ahí ya sí. Esa figura de hexágonos que están ustedes viendo trata de simular la ubicación de las distintas regiones continentales. Ahí les puse con unas barritas para que vean las dos regiones en las cuales estaría ubicada Colombia. Esos colores rojos significan que tenemos confianza media a alta a partir de evidencia científica, que los extremos de calor se han intensificado en esa región en los últimos 50, 70 años y que la causa dominante de ello es la actividad humana. Pero ese no es el único impacto del cambio climático. Ahí les puse por unas barritas para que vean las dos regiones en las cuales estaría ubicada Colombia. Está habiendo un problema con eco, gracias. Arriba. Pasamos a la siguiente, por favor. Otro, sí. Me siento como estudiante cuando están presentando y no, profe, no cuenta el tiempo. Bueno, otro de los grandes cambios que estamos viviendo en un clima cambiante es la intensificación de los extremos secos. En esa figura ustedes están viendo en zonas naranja sombreadas las regiones en las que se espera que para este siglo XXI se intensifique la ocurrencia de sequías de diferentes tipos y en particular pueden ver a casi toda América Latina con un incremento de extremos secos, en el caso particular de La Guajira, como lo pongo ahí en ese óvalo. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es que nuestra región ya se reconoce como una región en la que tenemos riesgos asociados a escasez o a exceso de agua. La inseguridad hídrica no solamente se asocia con el déficit de agua, también con el exceso de agua, y en particular para nuestra región en el norte de Colombia, esa inseguridad hídrica está muy asociada con déficit de agua. Es muy importante aquí hablar que cuando hablamos de inseguridad hídrica no solamente es en la oferta del agua, no es solo que llueva menos o haya menos agua disponible, es la demanda también, y cómo es la demanda y cuáles son los usos que se le están dando al agua, y en este punto es muy importante resaltar asuntos de equidad y de justicia en el acceso al agua. Además de ello, la inseguridad alimentaria o problemas en seguridad alimentaria es algo claro identificado para nuestra región.
En la siguiente diapositiva podemos ver que la región de Latinoamérica, y en particular esas dos regiones que encierro en ese recuadro, en esta figura, que son el noroeste de Sudamérica y el norte de Sudamérica, tienen muchos impactos asociados al cambio climático y muchos de esos impactos están asociados a características sociales. Por ejemplo, hablábamos ahora de salud. La salud es uno de esos sectores humanos afectados por el cambio climático. Por un lado, por ejemplo, la ocurrencia de enfermedades transmitidas por vectores, porque las temperaturas son más cálidas, las humedades son mayores, hacen que esos mosquitos puedan vivir o tener unos ciclos de vida más exitosos y por tanto transmitir de manera más eficiente las enfermedades. El acceso al agua, por ejemplo, en condiciones de escasez de agua y en condiciones muy cálidas también ejerce un problema de salud. Otro asunto que se ha mencionado aquí es la migración. La región del noroeste de Sudamérica es una de las regiones con mayores índices de migración asociado al cambio climático. O sea, ya conocemos dinámicas a partir de la evidencia científica que muestra cómo diferentes condiciones que obedecen aspectos geopolíticos, sociales, se ven exacerbadas por unas condiciones climáticas adversas. Y desde ese punto de vista es muy importante resaltar que nuestra región es de las más vulnerables del mundo, en principio porque hay unas inequidades sociales, hay unas injusticias, hay pobreza, hay también marginalización, hay dependencia además económica de sectores naturales claramente, y todo eso configura la vulnerabilidad de nuestra región. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces lo que vamos a ver allí es un poco también lo que está pasando este año. O sea, sabemos que hay una señal de aumento de temperaturas globales, pero este año pues se nos salió también, digamos, de las figuras o de los reportes. Ustedes ahí están viendo unas curvas en donde cada uno de esos colores son las temperaturas promedio mes a mes a nivel global, y por ahí ven la línea del año 2023 saliéndose de todos los reportes anteriores. El mes de julio de 2023 es el más cálido en al menos 120.000 años de registros paleoclimáticos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué ha configurado que este año sea tan cálido? Y por eso es que tenemos que hablar de un fenómeno que obedece a la variabilidad natural del sistema climático. Hablamos por un lado de cambio climático, pero nunca podemos olvidar la variabilidad climática que es natural, intrínseca del sistema. Y ahí aparece nuestro segundo jugador, el evento El Niño, que está actualmente en desarrollo, que se caracteriza por un calentamiento de las aguas. Ahí era una animación, pero ahí ven ustedes más o menos las aguas del Pacífico tropical calientes, y en general, cuando esas aguas están calientes, no es solo en superficie, alcanza varios metros, incluso un par de kilómetros de profundidad. Eso significa mucha energía que se le entrega a la atmósfera, y por tanto, generalmente años El Niño tienden a ser más calientes. Y eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Ustedes lo que están viendo en esta siguiente diapositiva es una serie de tiempo de anomalías de temperatura. Lo mencionábamos ahora, más o menos a 2020 estábamos en 1.1 grados centígrados de calentamiento con respecto a niveles preindustriales. Ahí les ensarré 3 casos particulares. Ustedes pueden ver una tendencia de aumento, pero no significa que las temperaturas estén aumentando todo el tiempo. Varían alrededor de esa tendencia. En particular, mira, en el año 1997-1998 se conoció como el Niño del siglo, fue el evento El Niño más fuerte del siglo XX. Luego ven ahí el año 2015-2016, el Niño Godzilla, se conoció de esa manera por la magnitud de sus efectos, y luego ven ustedes el año 2023. Una tendencia global por actividades antrópicas, emisiones de gases de efecto invernadero, una variabilidad natural impuesta, y ponen esos picos, digamos, asociados a años El Niño, que es parte de lo que aquí está ocurriendo. El asunto del Niño es que no afecta a todas las regiones de igual manera. Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, estábamos durante la Niña, que en Colombia nos genera lluvias, en Argentina, en Bolivia, en Chile estaban en sequías porque tenían condiciones secas. Ahora durante El Niño se invierte la cosa, ahora durante El Niño tenemos condiciones muy secas, temperaturas altas, precipitaciones bajas, y eso es parte de la evidencia científica que tenemos. De hecho, nuestra región es un muy buen indicador del Niño, porque es una región que responde, sobre todo la región occidental y central del país, responde de manera muy rápida a los efectos del Niño.
Entonces, si pasamos a la siguiente, pues obviamente la pregunta es, ¿esto es predecible? Entonces la respuesta pues no necesariamente gusta mucho, es depende. Depende de en qué época del año estemos mirando los pronósticos del fenómeno del niño. Lo mencionó ahorita la directora del IDEAM, que existe algo natural del sistema que se llama la barrera de la predictibilidad. Cuando estamos como en marzo, abril, mayo, ese fenómeno se desacopla en la atmósfera y el océano. Entonces no sabemos muy bien qué va a ocurrir con el fenómeno en ese momento del año, y eso lo muestra la figura que les estoy mostrando. Esas curvas en el eje vertical es correlación entre lo que pasó y lo que se pronosticó, y lo que pueden ver es que si los pronósticos los iniciamos en marzo, abril, mayo, esos pronósticos tienen muy poca probabilidad de éxito, pero cuando ya estamos haciendo pronósticos desde más o menos junio, julio, agosto, miren que el comportamiento del pronóstico sigue mucho la realidad. O sea, hablar de cómo va a ser el niño o la niña en un mes como marzo o abril tiene muchísima incertidumbre, pero hablar de qué va a pasar con el niño o la niña en un mes como julio o agosto tiene más certidumbre. Y lo que sabemos, según los pronósticos del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, es que para este año estamos en un evento del niño. Ese evento del niño va a continuar a lo largo de diciembre, enero, febrero del próximo año, y los modelos que se basan en la física del clima proyectan que ese puede ser un fenómeno de intensidad fuerte. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que les quiero entonces señalar es que lo que ha ocurrido en este año en particular es la conjugación de varios actores, llamemos así, varios jugadores en este tema de lo que está ocurriendo en el caso de Colombia y en el caso particular de La Guajira. Por un lado tenemos una señal antrópica debido a la actividad humana, cambios de usos de suelo, emisiones de gases de efecto invernadero de diferentes tipos que nos generan particularmente para nuestra región pues intensificación de temperaturas máximas, condiciones secas, y también nos genera diferentes efectos pues asociados a disponibilidad de agua. Pero al mismo tiempo tenemos un jugador natural, que es en este caso la ocurrencia del niño. ¿Qué pasa entonces cuando estas dos cosas ocurren para nuestra región? Esto no necesariamente es cierto para otras regiones, por eso la importancia que cada país se encargue de estudiar lo que pasa en su país. Esos dos actores lo que generan entonces es una intensificación de condiciones secas, una exacerbación de impactos desde el punto de vista físico, pero aquí claramente es absolutamente claro que esto trasciende cualquier cambio del sistema físico. Esto es una transformación del sistema humano, social, económico, etc. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que quiero mostrar es que parte de lo que nos puso el cambio climático es el que ahora estemos acá en esta audiencia pública, que estemos hablando de gestión del riesgo, que es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero que incluso pues la Corte, por ejemplo, tenga que pensar de qué manera vamos a tener también que afrontar estos casos. Este es un caso particular, pero este bien puede ser un ejemplo de lo que nos va a seguir en el futuro. Por este lado de lo seco, pero recuerden que hace un año estábamos preocupados, era porque estaba lloviendo mucho. O sea, estamos en este contexto de unos extremos que van fluctuando y esto nos genera unos riesgos combinados. O sea, no podemos pensar cambio climático por un lado, variabilidad climática por el otro, ocurre algo en el sistema físico que afecta a los demás sistemas. Y por ejemplo, aquí les quiero poner un caso de lo que el IPCC analiza. Por ejemplo, si tenemos casos de sequía, condiciones muy secas y además condiciones de calor, eso puede generar, por ejemplo, por supuesto, problemas en disponibilidad de agua, de nutrientes para la agricultura, pero además genera estrés, por ejemplo, en agricultores y campesinos. Y si eso entonces se va generando, digamos, en cadena, eso puede generar obviamente pérdida de cultivos, ¿cierto? Poca eficiencia, además enfermedad de los campesinos, y eso finalmente se termina traduciendo en problemas económicos. Un ejemplo muy claro lo tenemos al sur, Argentina. 2020 más o menos a 2022 tuvimos 3 eventos La Niña consecutivos. Como yo les decía, La Niña genera condiciones secas para el sur. ¿Y qué ocurrió? Una sequía que ha durado más o menos 2-3 años, y seguramente ustedes han escuchado en las noticias, por ejemplo el año pasado, olas de calor consecutivas poniéndose sobre esa sequía. Consecuencia,
Sabemos que la región argentina, norte de Argentina, es una despensa agrícola para el mundo, también para Sudamérica. Colapso en cultivos, pérdidas millonarias, problemas de salud, incluso cambios, aumentos en las bolsas de valores, por ejemplo, de la soya y del trigo. Entonces aquí podemos ver cómo asuntos locales se pueden traducir también en lo global y cómo obviamente lo global se puede traducir en aspectos que son locales. Entonces quiero finalizar diciendo que la gestión integral del cambio climático, que no es solamente físico, esto abarca todas las dimensiones, eso hizo el cambio climático, atravesó todas las dimensiones del sistema humano y de sistemas naturales, nos pone también en esta necesidad de pensar que no es solamente cambio climático, que hay también una variabilidad natural, que a veces se atenúan, ocurren casos en los que se atenúan, por eso es muy importante tener en cuenta esa variabilidad climática y que hay otras cosas que no hemos considerado acá, por ejemplo, erupciones volcánicas que no dependen del sistema climático, afectan el clima. Pueden ocurrir erupciones volcánicas en el futuro, cambiar temperaturas y son cosas que tenemos que considerar. Entonces esta es una invitación a ampliar nuestra mirada sobre la gestión del riesgo climático en todas sus dimensiones. Y muy importante, necesitamos monitoreo y ciencia local, porque el IPCC es un ente global, es un ente que mira, digamos, a nivel global, que trata de llegar a lo regional, pero nunca va a poder llegar a lo local de la manera en la que las instituciones nacionales y las academias nacionales pueden darnos ilustración. Muchas gracias. Gracias. A continuación, Catalina González Arango, profesora de la Universidad de los Andes. Tiene 15 minutos para su intervención. La diapositiva, por favor. La siguiente. Perfecto. Bueno, respetados magistrados de la Corte, respetado público y unas muy buenas tardes para todos, para todas. Muchísimas gracias por la invitación para estar acá. Yo también como representante de la academia, de la ciencia, agradezco, celebro la invitación. Es supremamente importante que se tengan en cuenta estas voces en estas discusiones que son primordiales y de verdad que son nuevas formas también de discutir como el futuro del país y lo celebro y lo agradezco. Entonces ya mis antecesores han mencionado muchos de los puntos que yo traía. Yo voy a hacer énfasis tal vez en una parte de la historia que no se conoce muy bien. Yo soy paleocóloga, paleoclimatóloga, y he trabajado justamente en el norte de Sudamérica, en el Caribe colombiano, en el Caribe venezolano ya por más de 10, 15 años, y les voy a contar un pedazo de la historia que tal vez no es muy familiar, que es justamente qué ha ocurrido con el fenómeno del Niño y con los impactos del fenómeno del Niño en otros momentos de la historia que tal vez nos sirvan como insumo para entender lo que posiblemente podría pasar ante eventos de una combinación de cambio climático con fenómeno del Niño. Entonces, como bien dijo ahora Paula Andrea y como dijo la directora del IDEAM, el clima de La Guajira básicamente resulta de la combinación de factores donde tenemos una variabilidad estacional, ¿cierto? Una secuencia de invierno-verano, que está gobernada por, digamos, las oscilaciones y la migración de un cinturón de lluvias al que llamamos zona de convergencia intertropical siguiente. Y esa zona de convergencia, entonces, cuando está justo encima de La Guajira, está lloviendo, ¿cierto? Y tenemos la estación lluviosa, y al contrario, cuando ese cinturón de lluvias se desplaza más hacia el sur del continente, alrededor de Brasil, entonces está lloviendo en Brasil y tenemos verano en el norte de Sudamérica. Esa alternancia ocurre cada año, ¿cierto? Y es lo que llamamos variabilidad estacional, y esa zona de convergencia, digamos, ha sido responsable de modular el clima del norte de Sudamérica en escalas de tiempo muy largas. Esa zona de convergencia cambia de posición y digamos que dentro de los impactos del cambio climático se considera un desplazamiento de esa zona de convergencia
dependiendo de dónde estemos en el planeta. Entonces, uno de los posibles efectos del cambio climático va a ser que ese cinturón de lluvias, es decir, la intensidad de la lluvia y de la sequía estacional, probablemente cambien no solo en La Guajira, sino en toda la zona tropical. Siguiente. Además, entonces, de ese cinturón de lluvias que se está moviendo estacionalmente, o acompañando ese cinturón de lluvias, tenemos un mecanismo que es importante, que son los vientos, el conocido pues, chorro del Caribe, que es en parte responsable de que La Guajira sea tan seca como es. Ese es como una aspiradora que pasa arrastrando y colectando gran parte de la humedad, ¿cierto?, que encuentra a su paso y después deposita esa humedad al otro lado del Istmo de Panamá, etcétera, pero es importante saber que esos vientos, la intensidad de esos vientos son responsables de la sequía en la península de La Guajira, pero al mismo tiempo son responsables también de fenómenos oceánicos como la surgencia oceánica, que trae a la superficie nutrientes y hace posible que haya pesquerías, por ejemplo. Entonces piensen siempre que el sistema climático está acoplado entre, digamos, océano y la parte pues, continental, la atmósfera también, y entonces cualquier cambio en ese sistema va a tener consecuencias no solamente en el sistema de aguas de la parte continental, sino también en los ecosistemas y en el sistema costero y marítimo. Tenemos entonces superpuesto el fenómeno del Niño, como ya bien lo explicó Paula Andrea hace un momento. Siguiente. Y quería pues puntualizar, aquí hay unos mapas que tal vez ilustran de manera clara que típicamente durante fenómenos del Niño tienden a ser más secas, ¿cierto? Entonces ustedes ven que toda la zona del Caribe, pero no solo el Caribe, sino gran parte de la Amazonía, toda la zona, digamos, de los Andes colombianos y una parte de Centroamérica tienden a ser zonas más secas, a recibir menos precipitación, mientras que otras zonas del continente, como por ejemplo el Río de la Plata, tienen el efecto contrario durante el fenómeno del Niño, incluso Ecuador, Perú. En términos de temperaturas, ustedes ven en ese mapa también cómo durante fenómenos del Niño, ya viendo la temperatura, la parte norte de Sudamérica también es la que, digamos, tiene un mayor calentamiento. Entonces, el fenómeno del Niño tiene impactos diferenciales dependiendo de la región, digamos, de Sudamérica, e incluso dentro de Colombia no son homogéneos los efectos del fenómeno del Niño. Siguiente. Entonces vamos a entrar a ver una evidencia que, como les prometí al comienzo, no hemos hablado mucho. Lo último que quiero recalcar para poderme devolver miles de años atrás es que justamente el fenómeno del Niño, cada fenómeno del Niño es ligeramente distinto. Si bien, digamos, lo que acabo de mostrar yo son unos patrones generales, si comparamos las anomalías de precipitación para el fenómeno del Niño del 98, del que estaba hablando Paula Andrea hace un momento, que fue supremamente intenso, el 2010 y el 2016, los impactos son ligeramente distintos en ciertas áreas. El patrón general se mantiene, pero si hacemos un zoom y un esfuerzo visual, podemos ver que, por ejemplo, la zona andina es distinta. En el 2010 llovió ligeramente más que lo que llovió, por ejemplo, en el 98 o en el 2016. Entonces, los niños no son todos idénticos, hay niños más fuertes que otros y hay periodos en los que la actividad del fenómeno del Niño se intensifica y otras en las que se debilita. Y eso es justamente lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, evidencia de cómo ha sido el fenómeno del Niño en otros momentos de la historia. Los voy a llevar a por un viaje en el tiempo, donde les voy a mostrar evidencia de los últimos 10.000 años. Solo como referencia, hace 10.000 años ya había, digamos, personas en Sudamérica, probablemente en el norte de Colombia. Y lo que ustedes están viendo en el panelcito de arriba es un poco la evolución de las lluvias o de la zona de convergencia que les estaba contando al principio, cómo cambia de posición esa zona de convergencia. Cuando la línea está más arriba en el panel quiere decir que hay más lluvias, y cuando está como con oscilaciones más altas y la tendencia hacia abajo es porque la zona de convergencia está más hacia el sur. El panel de abajo, en cambio, es
una reconstrucción del fenómeno del Niño durante esos últimos 10.000 años. Para resumir lo que estamos viendo ahí, es importante entonces darse cuenta que durante todos los últimos 10.000 años han ocurrido ambos fenómenos, pero que especialmente y muy especialmente entre 4.000 y 2.000 años atrás, el fenómeno del Niño fue supremamente intenso y frecuente. Y eso deja un registro estratigráfico y un registro arqueológico y un registro paleoclimático, que es justamente de lo que les voy a hablar. Esa ventana al pasado lo que nos permite entonces es ver qué ocurrió en esa ventana de tiempo entre 4.000 y 2.000 años atrás, que nos da luces sobre lo que podrían ser eventos climáticos similares en el futuro. Entonces lo que estamos viendo es una colección de evidencias que se las voy a detallar en la siguiente diapositiva. Entonces les voy a hablar de esa ventana de tiempo entre 4.000 y 2.000, donde los fenómenos del Niño fueron especialmente intensos y frecuentes. Vemos en el registro, es un registro justamente en la desembocadura del río Ranchería, en La Guajira, colectados en unos manglares que están todavía, digamos, vivos, medianamente vivos, digamos. Ese es el límite más al norte de la distribución de los manglares, porque ya están, digamos, en condiciones de mucha sequía y mucha salinidad, y lo que vemos en el recuadro rojo de ese diagrama, que no les voy a entrar con muchos detalles, es que hay un cambio, digamos, lo que estamos viendo ahí es un cambio en la vertical, donde la vertical es el tiempo, lo más antiguo está en la base y lo más reciente, digamos el presente, está en la parte de arriba, y esa fracción que está señalada indica ese momento entre 4.000 y 2.000, donde los manglares de Ranchería justamente cambiaron completamente su composición estructural y se reemplazaron por hierbas, por herbazales y algunos, digamos, unas especies de mangle, el mangle negro, que es tolerante a la salinidad. Es decir, lo que podemos aprender de esta evidencia es que durante fenómenos del Niño fuertes y muy frecuentes, entonces tenemos cambios en las composiciones de los ecosistemas, especialmente los manglares, que son supremamente importantes, digamos, por los servicios ecosistémicos que prestan. Siguiente. Tenemos otra evidencia importante. Esta no se ve muy bien, pero esta es una colección de datos arqueológicos donde sumamos las cronologías de todos los datos arqueológicos del Caribe colombiano disponibles en la literatura y comparamos justamente con el registro climático del panel de arriba y nos damos cuenta que entre 4.000 y 2.000 se desaparece del registro arqueológico la señal humana. Es decir, durante esos eventos climáticos extremos, de sequías extremas, el registro arqueológico se pierde. No sabemos eso qué significa, no estoy diciendo que se murió la gente, probablemente se desplazó, migraron, probablemente se desencadenaron, no sé, tensiones políticas, hambrunas, pero en todo caso es otra línea de evidencia que muestra cómo el clima tiene y ha tenido impactos en las sociedades humanas del Caribe colombiano. Siguiente. Una tercera línea de evidencia, entonces, es la productividad marina. Digamos, en toda la mañana de hoy, lamentablemente no hemos hablado mucho de lo que pasa en el mar durante el fenómeno del Niño, y estas son evidencias no de los 4.000 años, sino un poco más recientes, durante un fenómeno del Niño del 98, que fue muy intenso, basado también en reconstrucciones o en proxies de productividad marina. Se vio cómo durante el fenómeno del Niño, si bien es digamos, se origina en el Pacífico en general tropical, tiene efectos sobre el Caribe y sobre las aguas y las dinámicas de surgencia oceánica, es decir, de cuando suben los nutrientes a la superficie y promueve que haya mucha productividad marina. Lo que vemos durante ese fenómeno del Niño en específico es que la productividad marina descendió en por lo menos un 80%. Es decir, si antes había 5, durante el Niño había un microgramo de carbono por metro cuadrado durante el fenómeno del Niño. Entonces hay disminuciones en la productividad y eso tiene impactos, digamos, se generan efectos de cascada y se disminuye, por ejemplo, el acceso a las pesquerías y se disminuye, digamos, la seguridad alimentaria en estos casos extremos. Siguiente, y como última línea de evidencia quería mostrarles entonces
Otra línea de evidencia que está más relacionada es la interacción entre el efecto climático, digamos de variabilidad climática del fenómeno del Niño, con los usos del suelo. En el panel inferior derecho se ven muchas líneas de muchos colores, que son distintas secciones que hemos tomado a lo largo de la costa colombiana. No se ve muy bien en esta, pero tal vez en el televisor se ve un poco mejor, donde la línea más que sale más, ¿cierto?, con números mayores, es justamente el punto en La Guajira, que son tasas de sedimentación supremamente altas. Entonces lo que se está viendo ahí es que desde 1850 el proceso de erosión y de sedimentación, digamos, se ha ido incrementando por cambios en los usos del suelo, y eso después se conjuga con, digamos, los impactos que pueda tener, junto con la circulación atmosférica, los impactos que pueda tener sobre, por ejemplo, los glaciares de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es justamente lo que está mostrando este estudio, donde se evidencia que durante fenómenos El Niño hay menos acumulación de nieve en la Sierra Nevada, y de hecho hay descongelamiento de los glaciares y hay mayor transporte, digamos, de material particulado, polvo y sal desde La Guajira hacia la sierra. Entonces eso muestra como la interacción que hay entre las distintas variables, y finalmente si hay menos agua en la Sierra Nevada, pues entonces va a haber un efecto directo sobre la disponibilidad hídrica y, por ejemplo, los caudales del río Ranchería. Siguiente. No me voy a extender más, ya mis colegas hablaron mucho como de las evidencias presentes de lo que está ocurriendo hoy en día en la situación presente. Solamente quería terminar como con esta última diapositiva, en donde lo que se está viendo, los picos rojos que salen son años niño y los picos azules son años niña, y lo que ustedes pueden ver es que de la mitad hacia la izquierda los picos son más chiquitos, mientras que de la mitad hacia la derecha los picos son más amplios, y eso lo que quiere decir es que se está evidenciando cómo, y por un artículo que salió recientemente publicado en una revista importante, hay una relación y una correlación importante entre la amplitud, ¿cierto?, la intensidad de los eventos del niño y la niña con el calentamiento, y entonces vamos a esos efectos combinados de los que estaba hablando Paula Andrea. Y creo que termino ahí, porque lo otro era un poco como seguir en la discusión, pero terminar diciendo que digamos que el pasado también nos puede ilustrar un poco, la idea de la no repetición también puede ser en términos climáticos y en cómo nos adaptamos y cómo enfrentamos, digamos, estas situaciones para pues adaptarnos de la mejor manera. Entonces, digamos que el pasado, el mensaje que les quiero decir es que la ciencia hecha en Colombia, estas evidencias son todas regionales, son todas situadas, y que nos dan luces de qué es lo que en realidad podría pasar y cómo podemos realmente enfrentarlo de la mejor manera. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Se unen de manera virtual Marta Ligia Castellanos, profesora de la Universidad de La Guajira, y Alexis Carabalí, también profesor de la Universidad de La Guajira. Tienen 15 minutos para la intervención conjunta. Buenas tardes. Buenas tardes, honorable Corte Constitucional y todos los participantes de esta audiencia pública relacionada con el auto 1702 de 2023. Mi nombre es Marta Ligia Castellano Martínez, soy profesora de la Universidad de La Guajira, profesora titular y directora del programa de Maestría en Gestión Integral frente al Cambio Climático. Comparte la ponencia el profesor Alexis Carabalí Angola, también profesor de la Universidad de La Guajira, antropólogo, y participó en la elaboración del documento el profesor Eli Alfonso Arregocés, ingeniero ambiental, candidato doctor en Ingeniería Ambiental. Bueno, para empezar la presentación, le doy espacio al profesor Alexis Carabalí, quien va a hacer como una contextualización de lo que hemos hablado, de lo que se ha hablado en el transcurso de esta sala. Buenas tardes. En primer lugar, un saludo para toda la Corte Constitucional, los miembros, para la sociedad en general, para la población guayú, que es invitada y fundamentales actores de este proceso, y para todas las instituciones presentes.
Se ha hecho los diagnósticos, se ha hecho las posibles soluciones, se tienen claridad sobre lo que puede hacer. Sin embargo, es necesario también ver el contexto sociocultural, las estructuras de poder en las cuales se va a desarrollar, digamos, todo lo que debiera hacerse. En ese sentido, es necesario hacer un reconocimiento de la tradición sociocultural de La Guajira. Y para ello retomo algunos textos. En el 2008 escribí algo que se llamaba La Guajira en economía de bonanzas, y básicamente planteaba que en síntesis en La Guajira, debido a su marginalidad histórica, se ha configurado una economía de bonanzas que hace casi imposible un desarrollo sostenido basado en el trabajo arduo. La Guajira es la región en la que mejor se expresa el concepto de bonanza, pues han sido estas las que han marcado los auges económicos sucesivos que han movido los grupos humanos de la península y alrededor de los cuales se configuraron las redes sociales y clientelares, generando una mentalidad de bonanza que hace de los recursos públicos un botín semejante al obtenido con la marimba, la madera, las perlas o el contrabando, entre algunas de las bonanzas que ha habido en el territorio guajiro. Algunos autores plantean que lo que hay en la bonanza, lo que hay en la Guajira es una política de ilegalidad, o sea, lo que hay es un ejercicio constante de la ilegalidad. En ese sentido, por ejemplo, se habla de que la continuidad del Estado colombiano ha sido fragmentada, ya que mientras ha logrado integrar sus dinámicas políticas, jurídicas, económicas y sociales a los centros urbanos, vastas zonas periféricas del territorio nacional siguen estando excluidas y marginadas de los servicios básicos, posibilitando la aparición y consolidación de poderes paralelos que, basados en la fuerza y el uso de la violencia, establecen órdenes sociales y económicos básicos que permiten la convivencia. Esto lo dice Fernando Trejos en 2016. En estas zonas carentes de Estado, las organizaciones armadas ilegales se convierten en gérmenes de orden y en la práctica se constituyen estados paralelos, pues al quedar todo cubierto con el manto de la ilegalidad, el Estado renuncia a ser garante de las relaciones entre sus habitantes, dejando los derechos de propiedad, los contratos y los intercambios en una especie de limbo. Sin ellos no puede haber vida social, por lo que es apenas natural que en estos contextos surja un nuevo tipo de orden social o Estado primitivo. Lo dicen citando a Salazar y Castillo en 2001. Es decir, la ilegalidad es funcional en términos sociales porque genera dinámicas económicas que insertan marginalmente a buena parte de la población guajira a los circuitos económicos, legales. En pocas palabras, la ilegalidad permite satisfacer las necesidades básicas. Si uno analiza a mediano y largo plazo, como lo hemos venido haciendo desde la Universidad de La Guajira, en este caso mío como antropólogo y como director de la maestría en Ciencias Sociales, encontramos que en La Guajira lo que han sido las prácticas de contrabando y las prácticas de comportamiento que han llamado ilícitas en ciertos periodos, fueron camuflándose e introduciéndose en las prácticas del ejercicio político. Y ahí entonces encontramos que, de alguna manera, la política ha adoptado muchos de esos modelos que integran la violencia, la amenaza y muchos otros elementos para el ejercicio del poder. En ese sentido, entonces, en lo que yo llevo de alrededor de 30 años en La Guajira, siempre ha habido una crisis sucesiva y nunca se soluciona. Parece ser que la mejor situación es la crisis, porque la crisis genera movimiento de recursos del interior hacia la periferia, y en ese sentido, entonces, cada crisis se convierte en una bonanza. Y ahí debemos tener cuidado, porque si no tocamos la estructura de poder de la región, vamos a seguir alimentando esos focos de corrupción que, entre otras cosas, no están aislados en la región, sino que están vinculados con el poder nacional. Entonces, la corrupción aquí no es solo aislada de La Guajira. Y en ese sentido, entonces, debemos tener en cuenta ese aspecto. La clase dirigente que tenemos, cómo es que va a gestionar todo lo que significa una nueva emisión de recursos para la región en una lógica de bonanza en la cual, pues, lo que supone uno es que dentro de esas prácticas clientelares y de corrupción va a caer en la misma tradición de saqueo del Estado.
Ahora le doy la palabra a la profesora Marta Ligia para que pueda continuar con la explicación más técnica. Muchas gracias. Bueno, en relación con las preguntas orientadoras que estaban relacionadas con los modelos, con las proyecciones y su aplicación en el departamento de La Guajira, tenemos el documento que del IDEAN, el PNUD, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el DNP Cancillería en el 2015 entregaron al país, en donde se presentan los mapas departamentales considerando los escenarios climáticos, utilizando los modelos del IPCC de ese momento, en donde se señala que el departamento de La Guajira iba a tener un incremento de su temperatura en promedio 2.3 grados y en la Alta Guajira 2.5 grados y una reducción en las lluvias entre un 20 y un 40%, que eso lo dijeron más temprano, y sus implicaciones en los diferentes sectores. De igual manera, nosotros desde el programa de maestría como ejercicio académico, pues también se han hecho esos ejercicios de modelación tratando de, ya con información proveniente de las estaciones del IDEAM y con datos tomados de los reanálisis tomados con el modelo ERA-FAILAN, que toma datos mensuales y tiene una resolución de 9 kilómetros cuadrados. Hago la claridad que estas son con datos de las estaciones ubicadas en el departamento de La Guajira. Se hizo, en este ejercicio académico, se construyó una línea base considerando los datos entre 1950 y 1980, y se hizo un análisis a la fecha, y si se mira la tendencia de estos datos para el departamento de La Guajira, salvando pues la escala, se observa un incremento, una tendencia del incremento de la temperatura a partir del año 2010 y que se ha ido pues intensificando en los últimos 10, 12 años. En la parte inferior de esta lámina se hace una representación de la media Alta Guajira, de esa variación de temperatura y los picos pues que lo observamos, estos son grados Kelvin, esos picos que se observan para la Alta y Media Guajira. En esta gráfica del lado derecho tenemos unas gráficas como producto de unos ejercicios multimodales utilizando los escenarios de cambio, del cambio climático, los RCP y los SSP, utilizando los modelos de CMPIPS, que hay una tendencia a partir del año 2010 del incremento de la temperatura, haciendo en los diferentes escenarios RCP y en los diferentes escenarios SPS hasta el año 2100, una tendencia muy alta de esta temperatura. Interesante este modelo del CESM2 porque, digamos, de acuerdo a la literatura, es un modelo que es utilizado, que es elaborado por el gobierno de Estados Unidos y tiene unos sesgos que reducen el error. Pues en la parte de modelación, pues hay investigaciones y se siguen mejorando esas formas de modelación. Con el índice SPI, en esta gráfica inferior se observan unos picos de temperatura. En el año 2016 se representa ese pico que señaló. El 2016 fue un año que tuvo la temperatura media global más alta y que hubo también unas épocas secas, un pico en esa sequía para la zona de La Guajira, y según esa modelación proyectada 2023 o 2027, para 4 años, se observa que posiblemente del 2023 a 2024, mediados del 2024, se tenga también una estación seca. Los aspectos pues que se juntan, que están siguiendo la tendencia de lo que ya han mostrado mis antecesores en relación con el tema de las tendencias en la modelación. ¿Por qué, digamos, se considera vulnerable el departamento? Además de lo que señaló el profesor Alexis en términos de las estructuras de poder, que eso hay que tenerlo en cuenta para el manejo de los recursos, también es importante considerar el poblamiento del departamento, en donde tenemos casi el 50% de la población indígena, además de la presencia de los indígenas wayú, que son la mayoría, pues tenemos otros grupos indígenas
que habitan en el departamento, principalmente las zonas de la Sierra Nevada, los grupos Cogi, Arhuaco, Arzario, Cancuamo, los Yupa, además de afroguajiros que los podemos ubicar en las estribaciones de la Sierra Nevada y en los departamentos y en los municipios, perdón, de Riohacha y Dibuya, entre otros componentes de la población. Son datos provenientes de los estudios de suelos del IGAR de 2009, del DANE de 2018, las proyecciones, y un estudio que se realizó desde la universidad, que se hizo en la zona costera, donde se hizo esa actualización del poblamiento del departamento. En términos de los impactos, pues ya hemos vivido esos impactos en la media alta Guajira, principalmente por las situaciones cuando es épocas de inundación, imágenes de Uribia, y también en la zona de Uribia y Manaure, imágenes de esas épocas secas, y algunos encuentros que se han tenido aquí en la Escuela de Topia y en otros sitios que se han tenido con comunidades indígenas. Consideramos también en el marco, digamos, normativo y operativo que se tiene en el departamento, se cuenta con el Plan Integral de Cambio Climático, que esa elaboración la lideró Corpo Guajira. Se señalaron unos sectores vulnerables. En ese análisis de los sectores vulnerables se detectaron esas amenazas, los grados de sensibilidad, la capacidad adaptativa de ese sector para el departamento, y en el caso pues de ya un aporte nuestro es cuál sería la respuesta a esas amenazas que tienen que ver con el cambio de uso del suelo, que va haciéndose la reducción de las áreas de cultivo, intensificación de los periodos de sequía. Entonces que hay que trabajar, y esto ya estaríamos considerando medidas de adaptación, que es urgente que nos concentremos, que empecemos a trabajar en esas medidas de adaptación con los diferentes comunidades y sectores en el departamento. Trabajan en la reconversión de áreas de cultivo por actividades más tolerantes y resistentes a la variabilidad climática, semillas y horrazas mejoradas, asistencia técnica, acceso a tecnologías, mejoramiento de vías terciarias, entre otros que posiblemente, pero aquí, digamos, en rasgos generales es lo que se consideró. En términos de los recursos hídricos, las amenazas, pues ya también hubo mención sobre esa escasez en el sector del agua, que es un sector muy vulnerable, y ahí tenemos una baja capacidad adaptativa porque hay una baja inversión sectorial y territorial, digamos, que sea permanente, sostenible, baja eficiencia en el uso del agua. Entonces, una respuesta es mejorar la disponibilidad y regulación de recurso hídrico, mejorar las prácticas de uso adecuado y manejo y las cuencas hidrográficas que han sido descuidadas, fortalece los procesos educativos relacionados con el tema. En relación con las cuencas hidrográficas, si bien tenemos una normatividad robusta en ese sentido, hay unos lineamientos sobre cómo elaborar los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, las PONCA, y dentro de ese ordenamiento se incluyó la gestión de recurso hídrico y el tema de cambio climático. La ASOCAR se hicieron unos aportes sobre qué aspectos habría que incorporarse en los PONCAs. No obstante, en la práctica, la construcción de los PONCA es difícil, y la implementación aún más. Es muy difícil la implementación. Tenemos estudios, tenemos planes, pero tenemos la urgencia de la implementación. Uno analiza los documentos, los PONCA, en el caso de lo que existe y lo que está disponible, que no está totalmente disponible para el público, pero uno piensa, si se hubiese implementado 2, 3 acciones estratégicas, posiblemente pues tendríamos un poco menos amenaza en la parte de manejo de las cuencas. En el sector de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, que hay amenazas por los cambios de superficie, del uso del suelo, baja inversión, poca porcentaje de presencia, intensificación de los periodos de la sequía, tiene una baja capacidad adaptativa. La respuesta fortalece los procesos educativos y de sensibilización relacionados con el tema, priorizar acciones de protección y conservación del ecosistema a nivel territorial. ¿Ha concluido, por favor? ¿Perdón?
Le estaba comunicando respetuosamente que el tiempo ha concluido. Ah, qué pena. ¿Puedo concluir? Presento la de las conclusiones. Sí, por favor, cierre. Gracias. Mirando lo de los sectores, consideramos para el Departamento de La Guajira importante la articulación institucional, trabajar la transformación de las estructuras de poder, garantizar la implementación de acciones señaladas en los planes, estudios. Para el Departamento de La Guajira, urgente trabajar en medidas de adaptación en todos los sectores y territorios del departamento, la sensibilización, capacitación y educación de la población general. Muchas gracias por escucharnos. Muy amables. Gracias. Para finalizar, Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía, tiene el uso de la palabra por 15 minutos. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los magistrados de la Corte. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes algunas de las ideas que tenemos sobre lo que nos espera en materia climática en el sector energético. Yo soy Tomás González, yo dirijo un centro de investigación recientemente creado en que nos dedicamos a modelar cuantitativamente la transición energética en Colombia. Y además tuve la oportunidad de estar al frente del Ministerio de Minas y Energía en 2015-16, cuando fue, como dijo la profesora Arias, el niño Godzilla. Entonces tuve la oportunidad no solo de ver las dificultades que trae un niño, sino de ver las herramientas con las que cuenta regularmente el Estado, si le permiten enfrentar o no fenómenos de esa naturaleza. Muy bien, entonces, hoy lo que quiero hacer es, en los 15 minutos, contarles un poco del sector eléctrico colombiano para que tengan los elementos fundamentales que les permitan entender lo que puede significar un niño para el sector y hablar sobre las herramientas que tenemos y la predecibilidad que tendría el niño para el sector. Entonces, el primer elemento del sistema eléctrico colombiano son tres cosas fundamentales. El primero es que tenemos un sistema hidrotérmico. Normalmente, en años normales, en épocas normales, el 70% de la energía se genera con agua y el 30% restante más o menos se genera con térmicas. Térmicas es gas, térmicas es carbón, muy pocos líquidos, pero fundamentalmente es ese 30% térmico. ¿Y qué quiere decir tener un sistema que es mayoritariamente hídrico? Pues que está sujeto a las variabilidades climáticas. Depende de lo que pase con el régimen de lluvias, depende de si hay aportes de agua o no, pues va a haber más o menos dificultades para atender la demanda de energía. Entonces, primer elemento es un sistema hidrotérmico. Segundo elemento, vamos a la siguiente, por favor. El siguiente elemento, el mapa no se ve con mucho detalle, pero lo que ustedes van a ver ahí es un montón de puntos y unas líneas que los conectan. ¿Qué es lo importante de este mapa? Que en Colombia, geográficamente los puntos de oferta y los puntos de demanda no son los mismos. Y lo que tenemos es unos sitios generan la energía eléctrica, otros sitios las consumen y tenemos unas líneas de transmisión que las conectan. Y esto es importante en el caso que nos convoca porque en La Guajira la energía que mayoritariamente consume La Guajira no se produce en La Guajira, se produce en otras partes del país. Y el otro elemento, si algo alcanzan a ver en el extremo superior donde está La Guajira, hay una línea azul que es una línea que se llama la colectora. Esa línea, su propósito es poder conectar todos los proyectos de renovables que están en curso, poderlos conectar al sistema para poder tener esa generación disponible para todos los colombianos. Entonces, segundo elemento es un sistema que está desconectado geográficamente, donde la oferta y la demanda no necesariamente coinciden. Tercer elemento, sigamos, por favor. El tercer elemento, ahí no se ve mucho sobre las fotos, pero el tercer elemento es cómo se compra y se vende la energía en Colombia. Esto es fundamental para lo que viene el niño. Uno puede comprar energía eléctrica de dos maneras. Una es por contratos, y los contratos lo que son es un acuerdo bilateral entre dos partes en que acuerdan unos precios y unas cantidades. Entonces, por ejemplo, EPM, yo le puedo comprar energía por 2 años, por 3 años a un precio fijo. Esos contratos tienen la ventaja que yo ya sé cuánto me va a costar la energía y que sé cuánta energía va a tener disponible a ese precio. El resto de la energía
se puede comprar también en bolsa, y la bolsa, si me permite hacer una analogía, es algo así como el Corabastos de la energía, como la plaza de mercado de la energía. Uno todos los días puede ir a comprar energía, como podría ir a comprar tomates a Corabastos, pero los precios cambian. Un día uno es el precio, otro día otro es el precio, y dependen de las circunstancias particulares del momento. Entonces, a diferencia de los contratos, en la bolsa los precios no son estables, sino dependen de las condiciones del día a día, y en el caso colombiano están íntimamente afectadas por el tema hidrológico. Normalmente, todo el mundo, para evitar exponerse a la variabilidad climática, tienden a comprar la energía en contratos. Más o menos un 85% del tiempo de la energía se está comprando en contratos en un momento dado, y más o menos un 15% se puede dejar a bolsa, y esto también es fundamental. Entonces ahí tenemos los tres elementos. Es un sistema hidrotérmico, que es sobre todo agua, es un sistema que está geográficamente desconectados los puntos de oferta y demanda, entonces tenemos que tener esas líneas, y la mayoría de la energía la compramos en contratos. Muy bien, sigamos con ese sistema, que es el sistema eléctrico colombiano. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahí, bueno, ¿qué es el fenómeno del Niño? Creo que mis antecesoras lo han explicado muy bien y en mucho detalle. Solo quisiera decir, ahí hay una foto donde se ve, es una foto de calor, se ve el calentamiento del Océano Pacífico, y lo que nos han dicho es, el calentamiento es el responsable de lo que ocurre. Entonces la temperatura se vuelve muy importante. Y lo que quiero destacar aquí, ustedes ven ahí unas categorías, es que mientras la temperatura que se observa en la época del Niño varíe más, se aleje más del promedio que se ha observado, más fuerte va a ser el fenómeno del Niño. Si es entre 0,5 y 1 grado más, lo que se está observando es un fenómeno débil. Entre 1 y 1,5 grados se califica como moderado, fuerte entre 1,5 y 2 grados, y muy fuerte superior a 2 grados. Entonces, ¿qué tanta es esa anomalía? ¿Qué tanto se calienta el Pacífico? Incide en qué tan fuerte es el Niño. Sigamos, por favor. Entonces la pregunta es, si ya hemos visto las principales características del sistema eléctrico, si ya tenemos el tema del Niño muy bien explicado y muy bien entendido con todo lo que se ha dicho de acá, la pregunta es, ¿y qué le pasa al sistema eléctrico cuando hay un niño? Sigamos, por favor. Y le pasan fundamentalmente dos cosas. La primera, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Tarda un segundo en cargar, pero... Ya, muchas gracias. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué le pasa al niño? Ahí, de nuevo, por lo menos al frente, no se ve mucho, pero déjenme contarles lo que pasa. La gráfica de la izquierda es un pie, y muestra que en épocas normales, esto es para diciembre del año pasado, el 80% de la energía se estaba generando con agua. El de la derecha es lo que pasó en el primer trimestre del año 2016, cuando estábamos en medio del super niño, del niño Godzilla. Ahí la generación con agua fue menos de la mitad. Las térmicas tuvieron que generar más de la mitad. Entonces, ¿qué es lo primero que le pasa al sistema eléctrico cuando hay un niño? Que hay menos agua, y para atender la demanda no se cae, la demanda sigue siendo la que es. Para atender esa demanda se necesita tener suficientes fuentes térmicas, fuentes de respaldo, que le puedan entregar la energía al sistema que necesita. Entonces, el primer punto crítico de un niño es asegure el abastecimiento. Y eso, si me permiten hacer otra analogía, es lo mismo que tener un muy buen cuerpo de bomberos. Yo no sé exactamente cuándo va a llegar el niño, ya lo han dicho acá, no sé qué tan fuerte va a ser, no sé cuánto va a durar, pero sé que me va a generar muchos problemas, entonces más me vale tener unos buenos bomberos, es decir, tener un muy buen respaldo para sustituir el agua el momento que no esté. Entonces, lo primero es garantizar el suministro. Y lo segundo, sigamos, es que como el agua escasea, entonces la energía se hace mucho más cara. Esa energía que se compra en bolsa, con la lógica que les decía ahora, si uno va a la plaza de mercado al día a día a comprar la energía, pues la energía la va a encontrar mucho más cara porque hay menos oferta. Sigamos, por favor. Miren en esta gráfica, tal vez en este televisor se alcanza a ver mejor, estos fueron los precios de la energía en la bolsa durante el fenómeno del Niño. Si ustedes ven al principio, lo que fue el año 2014 y la primera parte del 15, los precios estaban alrededor de 150 pesos por kilovatio, más o menos 150 pesos. Ustedes luego ven ahí una escalada de precios. En el pico del Niño los precios subieron 1000%. El promedio en el pico del Niño fueron 1000% más altos, 1000%.
el promedio de precios durante el niño fue más o menos entre 3 y 4 veces más alto que los precios que se observaban normalmente. Entonces, el niño trae dos cosas complejas para el sistema eléctrico. Uno, sequía y la necesidad de tener respaldo para garantizar el suministro. Y dos, precios mucho más altos. ¿Que afectan a quién? A los que están comprando energía en bolsa. Entonces, por eso se vuelve tan importante cómo se compra energía. Sigamos, por favor. Entonces, ya teniendo estos elementos sobre la mano, la siguiente pregunta que quisiera hacer es ¿qué tan predecible es el niño? Ya han tocado esto quienes me antecedieron el uso de la palabra. Esta gráfica lo que muestra es 0 grados en el eje horizontal, es cuando no hay una desviación sobre el promedio de temperatura observada, y arriba, por encima de 0,5, es que tenemos niños, como les expliqué, cuando esa temperatura superficial está por encima de 0,5 del promedio, lo que ha sido el promedio, se declaran niños. Cuando uno mira desde 1950, es decir, los últimos 70 años, hemos tenido más de 20 fenómenos del niño. Y la segunda cosa que muestra esta gráfica es que hemos tenido niños débiles, niños moderados, niños fuertes y niños muy fuertes. Entonces es difícil pensar que cuando lleva 70 años teniendo que enfrentar este tipo de fenómenos es algo impredecible, que no se conoce y que no contamos con herramientas para manejarlo. De hecho, en esa gráfica se alcanza a ver ya que estamos por encima de 0,5, entonces ya estamos en territorio niño en este momento. Entonces el niño, tenemos una historia fuerte que nos ha permitido aprender de él. Sigamos. La siguiente pregunta sobre si es predecible el niño o no. Esto es el boletín que genera EXEM. EXEM, ¿quiénes son? EXEM quiere decir expertos en mercados, una compañía de ISA, hoy en día el Grupo Ecopetrol. Ellos son los guardianes del sistema, los que miran los datos, los que liquidan los contratos, los que están pendientes de esto. En este informe, esta gráfica está literalmente sacada y ahí hay una cita. Esta gráfica hace referencia a las barras rojas, que es la probabilidad que haya un niño. En enero de este año estaban viendo esas barras rojas subir, diciendo, ojo, viene un niño. La última frase que está ahí, que es tomada literalmente del informe, dice la probabilidad del niño sigue siendo baja, y se convierte en categoría dominante, o sea, es dominante que pueda haber niño, a partir de mitad de año con probabilidades en el rango de 60 a 70%, más o menos 60 a 66%. Entonces, de principio de año estaba diciendo el EXEM al sistema eléctrico, al país, a los generadores, al gobierno, ojo, que se nos está acercando el niño. Sigamos. La otra cosa que lo saco del reporte de monitoreo del mercado de XM del 4 de agosto, es decir, esto fue hace, si hoy es 11, eso fue hace 7 días, fue hace una semana, sacan su reporte de informe al mercado que mira todo el mercado, que mira todo el mundo, y en la gráfica de arriba lo que muestra es cómo están los embalses, el nivel de los embalses, que es fundamental para saber cómo estamos, y lo que uno ve es que estamos como en un 80% de la media histórica, estamos lejos de los momentos en que hemos estado muy bajos, como el niño del apagón. A la derecha vemos los aportes, y los aportes estamos como en un 90% de la media histórica. Entonces, tenemos un buen nivel de embalses, está entrando mucha agua, y por eso la conclusión del informe de hace 7 días, que dice, 7 días después, ya después de declarar la emergencia, dice EXEM, en el horizonte de simulación de 2 años, con los supuestos considerados como escenario base, las simulaciones muestran que la demanda es atendida cumpliendo los criterios de confiabilidad establecidos en la regulación. Dicho de otra manera, están diciendo, nos sentimos tranquilos para poder atender la demanda en los siguientes 2 años. Es decir, no estamos esperando nada que no podamos manejar. Sigamos. La otra cosa a la que quería hacer referencia, aquí son los últimos, aquí tenemos desde 1990 los fenómenos del niño. Aquí no sé qué tanto se vean, pero les quiero mostrar que, si me permiten alejarme del micrófono un momento, aquí este pico fue el niño del 91-92. Ese fue el niño en que nos apagamos. Tuvimos más de 10 meses de corte. Costó más de 2 puntos del PIB habernos apagado de esa manera. Y fue un niño, como ustedes ven, mucho menos intenso que fue el de 2015-16. En el 2015-16 no nos apagamos. ¿Por qué no nos apagamos? Porque el sistema aprendió la lección, hizo las inversiones, tomó los correctivos, puso la confiabilidad en el centro y hemos logrado aguantar niños mucho más fuertes que el que nos apagamos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos herramientas
que nos permiten enfrentar niños como el que vivimos 15-16, en palabras de la profesora Arias, niño Godzilla o niño súper fuerte. Sigamos, por favor. Y tal vez el otro elemento es que el sistema, puedo expandir eso si tienen preguntas de cuáles son las herramientas y cómo operan para tener esa confiabilidad frente a un fenómeno de estos. Termino con unas consideraciones finales, 3 puntos muy específicos. El primero, que los decretos de emergencia o el decreto de la declaratoria de emergencia, el decreto, espero no cometer ningún exabrupto legal, pero el decreto o el acto de declaratoria de emergencia hace mucho énfasis en los temas de cobertura. Los temas de cobertura en La Guajira son muy serios, son problemas muy graves, muy serios que hay que atender con urgencia, pero no tienen ninguna relación con el fenómeno del niño. El fenómeno del niño no hace que haya más o menos cobertura, no hace que haya más o menos acceso. Lo tenemos que atender fuertemente, pero no hay esa relación. El segundo punto al que quería hacer énfasis es que los proyectos de generación con renovables de viento, en La Guajira principalmente, están retrasados. El decreto hace muchas referencias a los proyectos y esos proyectos es importante sacarlos adelante, pero las razones por las que los proyectos están retrasados son problemas de entorno, que lo vi en la sesión de la mañana, y es la dificultad que ha habido para encontrar un ambiente propicio al desarrollo de los proyectos entre las comunidades y las empresas, y por supuesto pues el gobierno nacional, que debe facilitar este diálogo. Entonces, esa que es la causa raíz del atraso no es una causa nueva. Uno tiene artículos de prensa desde el año 2020, desde el año 2021, diciendo, ojo, vamos mal con los proyectos, están retrasados, nos vamos a enredar, los necesitamos a final del año 2022, necesitamos que entren los proyectos. Lo que ha habido es que, claro, se han parado recientemente, pero el deterioro era público y conocido, y el sector ha estado levantando la mano desde hace mucho tiempo. Y el último punto que tenía, ya con esto cierro, es que hay unas medidas que se toman en los decretos que se han formulado al amparo de la emergencia que son preocupantes. Sobre todo, quisiera mencionar 2 cosas muy rápidamente para cerrar, porque creo que son contrarias al propósito que tiene la declaratoria de emergencia, entendida desde un punto de vista de un economista, ¿no? Por favor, denme esa salvedad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una de las medidas de los decretos es suspender las obligaciones que adquirieron los proyectos de energía renovable en La Guajira. Esos proyectos se comprometieron a entregar la energía en un momento dado, muchos de ellos ahora en el 2022. Lo que dice el decreto es, señores proyectos, ustedes ya no tienen que entregar esa energía. ¿Cuál es la consecuencia de no entregar esa energía? Que quienes las compraron, entre ellos el que presta el servicio de energía eléctrica en el Caribe, en La Guajira, perdón, entre ellos van a tener que ir a la bolsa a comprar esa energía. ¿Y qué le pasa a los precios de bolsa durante un niño? Suben. Entonces, las estimaciones que hemos podido hacer es que las facturas podrían subir, dependiendo de qué tanto lleguen los precios, entre 13 y 20 mil pesos la factura promedio. Una persona del 10% más pobre en La Guajira, su ingreso promedio es inferior a 100 mil pesos. Entonces pueden ser subidas de 13, 15, 20%. Y lo más paradójico es que estas personas que van a tener que pagar la energía más cara, va a ser ¿para qué? Para que las compañías que no cumplieron no tengan la obligación de ir a comprar esa energía cara a ellos y entregársela a un precio más barato. Entonces estamos en un mundo paradójico en que estamos haciendo una transferencia con esa medida de recursos de los más pobres en La Guajira a unas empresas que se les está eximiendo una responsabilidad. Ya. Con eso, entonces, ya veo las señas, con eso termino. Muchas gracias, y si hay preguntas, con mucho gusto las atenderemos. Bueno, pues queremos agradecerles a todas y todos, las científicas, muchas mujeres, que eso está muy bien en nuestras científicas, y a los hombres también. Con los magistrados y magistradas acordamos no hacer preguntas dado lo retrasado que está la agenda, y creo que nos van a, mejor dicho, más de uno debe estar con mucha hambre para la hora del almuerzo, pero queríamos darles las gracias porque realmente este segmento fue muy interesante, tiene datos que nos sirven muchísimo, así que les agradecemos a todas y todos que nos hagan llegar, por favor, esa documentación que es tan relevante.
Y pues vamos a hacer una pausa de almuerzo para sándwich, como se dice, de media hora, y nos vemos en media hora, y le agradezco también a las personas que nos han estado todo el tiempo esperando para los próximos segmentos. Entonces nos vemos en media hora y muchas gracias.